Vamos a seguir con Hebreos capítulo 12. ¿Ya? A veces esto se parece más a la mesa cuando estamos conversando en familia y hay ocasiones que esta forma pudiera chocar a alguien, o sea, no parecerle bien. En realidad tiene que primar en nosotros el espíritu de familia. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 1, ya lo vimos. Entonces vamos a pasarlo ligeramente. Por tanto, leamos de nuevo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acuérdense, esto ya lo vimos, ¿ya? Lo que tenemos que tener claro es que tú tienes una carrera, lo sepas o no lo sepas, ¿ya? Y tú tienes que correr, sepas o no sepas. Empezaste esta carrera cuando conociste a Cristo. Lo sepas o no lo sepas, estás en una carrera. Tú te puedes ver y decir, no, yo estoy cómodo. No, pero estás en una carrera. Y acá también tienes que asumir que no es una carrera de velocidad. Es una carrera que implica y que lo más importante es avanzar. ¿Ya? Es como cuando uno quiere perder peso. Lo importante de perder peso es perderlo. Y seguir perdiendo peso. No recuperarlo, perderlo. Nosotros a veces nos confundimos. Confundimos recuperar, perder, avanzar, retroceder. No, esta carrera es avanzar. Aunque sea lento, pero es avanzar. Ahora, hay dos cosas que tenemos que enfrentar. Aquí hace una diferencia, lo estoy haciendo rápidamente esto, el peso, primero el peso que nos asedia, las circunstancias. Me quedé sin batería. Mi auto nuevo usado, se murió mi batería. Ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Siempre me sucede. Ok, las cosas suceden siempre, no solo a ti, a todos. Pero si tú te quedas entrampado en esas situaciones y te amargas y te hundes por las cosas que son normales de la vida, pero es que lo que me pasa a mí no es normal, siempre me sucede. A todos nos suceden estas cosas que no son normales, ¿ya? El asunto es que esas pueden actuar como peso para impedir que tú avances, porque pasa a ser más importante esta situación. Entonces, siempre frente al problema, tú tienes que preguntarte, ¿de qué manera Dios se va a glorificar en esto? En el ejemplo de la batería, mi hijo había dejado la batería antigua ahí, y yo voy, la tomo y digo, este debe tener garantía. Él ya se había comprado batería. Entonces yo voy y pregunto a la tienda, ¿esta batería tiene garantía todavía? ¿Ven el número? Sí, tiene garantía. Ok, tome. Entonces, lo que era amargo, sin embargo, se solucionó. Pero el problema no es el problema. El problema es cómo yo reacciono frente a la situación. Yo puedo tener el conflicto, la situación difícil, pero cómo estoy enfrentando el problema es el problema. ¿Ya? Es el peso que nos asedia. El problema, la situación, está mostrando lo que hay en mi corazón. Si yo tengo un problema y enfrento la situación como víctima, estoy viviendo la vida como víctima, el peso que nos asedia. Ok, despójate de eso. Puesta tu mirada en Cristo. No en las circunstancias, en Cristo. Ok, otra cosa que nos asedia es el pecado. El pecado nos asedia, nos anda dando vuelta. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Y cuáles son tus debilidades? Inclusive si eres un buen cristiano, el pecado va a ir a tu oído y te va a decir, qué buen cristiano eres. Y cuando tú te creas, oh, yo soy el mejor cristiano de esta congregación, ¿quién como yo? Caíste en el orgullo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? El pecado te asedia. Entonces, si yo termino creyéndome mejor que los otros, que lo soy, yo soy mejor, pero no es el problema que seas mejor, sino que ese ser mejor te llena de orgullo, y ese es el problema. Tú puedes ser
el mejor técnico, el mejor ingeniero, la mejor de contabilidad, la mejor en todo, y tienes que procurar ser la mejor, pero que ese ser mejor no te llene de orgullo, porque cuando te llena de orgullo, hay pecas, ¿ya? Pero tienes que procurar ser el mejor y reconocer, soy el mejor, pero que eso no implique menospreciar al otro, ni despreciar al otro, pero tienes que procurar ser el mejor. Y cuando llegues a ser el mejor, reconocerlo humilde y agradecidamente, porque el Señor te dio dones para ser el mejor y lo usaste para su gloria. Amén. Ese es importante saber. El pecado busca mi gloria, ¿ya? Yo puedo ser el mejor predicador, pero cuando termino siendo lleno de orgullo por ser el mejor predicador, caí, ¿ya? Entonces, pero sí yo puedo reconocer, soy un excelente predicador, pero esa no es la razón de mi orgullo. La razón de mi orgullo es que Dios es mi Dios. Y esa debe ser la tuya. Ok, lo mismo pasa con tu pecado. Tú has pecado y te has ido al suelo. Tu pecado fue más grande de lo que tú mismo esperabas. Tu pecado mostró lo que había en tu vida, en tu interior, y todos supieron de tu pecado. Ok, ¿qué haces frente a eso? Levantarte, porque tienes una carrera. Levantarte. No, yo voy a esconder mi pecado. No, levántate, confiésalo y apártate de él. Y sigue corriendo. Pero es que lo que yo hice, sí, lo que tú hiciste fue perdonado como resultado de la muerte de Cristo en la cruz, cuando Él inaugura el nuevo pacto, derrama su sangre, y por esa sangre que inauguró el nuevo pacto, aún ese pecado tan grave ha sido perdonado. Y frente a tu vergüenza, la respuesta es Cristo. Entonces, despojémonos de todo peso, nos dice, y del pecado que nos asedia, el versículo. La pregunta era, ¿qué peso estás cargando que Dios te está llamando a soltar? A veces agarramos a nuestros hijos al hombro y los queremos que subir la carrera. Vamos, hijos, tenemos una carrera. No. La carrera es individual, pero también comunitaria. Como comunitaria, sí, corremos juntos. Sí, hay ocasiones que el herido clama por ayuda porque él quiere que lo ayudemos para seguir avanzando, sí. Pero en otras ocasiones nos hacemos cargo de cosas que no debemos hacernos cargo. ¿Ya? ¿Y qué edad tiene tu hijo? No, ya tiene 35, 30. No, ya se fue de la casa, ya. Pero ¿y qué quieres con él? No, yo quiero esto, aquello y todo lo demás. ¿Quieres subirlo a tu hombro? No, despoja eso también. Pero ¿cómo lo voy a...? Es que sí, porque la carrera es tuya. La carrera es de él. Y si él no quiere correr, es problema de él. Pero ¿cómo, mi niñito? Hay que correr. Y a veces cuando nos subimos al hombro de nuestros hijos, dejamos de correr. Y ese termina siendo el peso. Bueno, y acá el versículo 2 es bellísimo, porque esta es la clave. Porque la solución, si tú tienes un problema, y no es un pecado, es un problema. O si tienes pecado y que te está amarrando y estrangulando, la solución es arrancar de esto, pero arrancar ¿hacia dónde? No es arrancar a las tontas y a locas para ningún lado, es arrancar hacia Cristo. La gente que está en la lucha contra las adicciones, arrancan de las adicciones. Y saben que le duran 2 o 3 meses y después se encuentran con otra adicción. Cambian la adicción por otra. Es interesante eso, cambian las adicciones. Pero cuando cambian de arrancar de las adicciones hacia arrancar hacia Cristo,
esto permanece. ¿Por qué? Porque toda adicción es un problema de adoración. Es esencial entender esto. Es un desorden de adoración en el cual el placer, el arrancar de la angustia, de la amargura, de la tristeza o de lo que sea, termina siendo mi Dios. Pero eso me hace daño. Me hace daño. Y yo sé que tengo que renunciar, pero no tengo la fuerza para hacerlo. Y en un momento determinado digo, renuncio. ¿Y dónde arranco? La opción es hacia Jesús. Y este texto es importante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Una de las situaciones de las personas que están en el alcoholismo y todo esto de consumo de sustancias es que tienen su mirada puesta en el placer en el que estoy teniendo o la detención del sufrimiento ahora, que me deje de doler, que me duerma, que ahora, ahora, solucionar esto que me está pasando ahora, esta angustia que estoy sintiendo ahora. Esa es una de las situaciones que pasa con el adicto. Pero cuando la Escritura aquí te dice, puesto los ojos en Jesús, y continúa diciendo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús miró hacia adelante, y lo que hace el adicto a estas sustancias, marihuana, cocaína, alcohol, no mira adelante, mira ahora. Pero si logra mirar a Jesús y mirar cómo Jesús miraba, y que su gozo está puesto delante, y que esa es mi meta, y que para allá yo voy en mi carrera, suelto lo que queda atrás. Arranco de algo, pero ¿para dónde? A Jesús. E imito a Jesús en cómo él miraba el gozo puesto delante. Y cuando cambia la mirada del de ahora, aquí, esto que quiero solucionar, a la meta que está delante, el adicto empieza a cambiar. Es impresionante eso. ¿Por qué? Inclusive cuando las personas fuman marihuana o consumen marihuana, el cerebro se ve atacado en esta área frontal, acá, y lo adormece. Y le duermen los sueños, los proyectos de vida se duermen. No tienen proyectos de vida. ¿Por qué? Porque la adicción a la marihuana particularmente hace esto, duerme el área frontal. Y acá en el cerebro nos hizo Dios de tal manera que acá se planifica, se proyecta, se sueña y se mira hacia adelante. Interesante. Puesto los ojos en Jesús, puesto en la meta. Y fíjate cómo llama a Jesús el autor y consumador. Esto es bellísimo. Cuando habla del autor, en quien se originan las promesas de Dios, es en su palabra. Y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Por eso es el autor. De él viene. Pero no solamente dice que es el autor, sino que es el consumador. Es el que vivió las promesas. ¿Cómo entonces tú vas a enfrentar la vida? Se me salen los guerreros que llevo dentro y que llevo fuera. No, yo no soy de guerrero. O de Aguascalientes, o la salvadoreña que se olvida que es del Salvador y que solamente se le sale que es del país del Salvador, pero no es del Salvador. ¿Ya? ¿Conoce alguna así a veces? No conoce ninguna. Acuérdense, cuando tú digas que eres del Salvador, lo que ha de priorizarse es que eres del Salvador. Y que tu vida ha de reflejar que eres del Salvador. No que tú digas, yo soy del Salvador y somos orgullosos por ser de ahí que somos. ¿Ya? Usted no ha enfrentado las cosas que yo he enfrentado. No, eso es ser del Salvador de acá abajo. ¿Ya? Nosotros somos del Salvador de ahí arriba.
y tenemos que mirar como Él mira y vivir como Él vivió y enfrentar las circunstancias de la vida como Él la enfrentó. Entonces la vida cristiana no se enfrenta mirándonos a nosotros mismos, mirando las circunstancias difíciles, mirando cómo el mar se viene encima. No, la vida se sostiene mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto la mirada como Jesús miró, no solamente mirarlo a Él, sino mirar como Él miró. Y eso es impresionante porque Él miró menospreciando el oprobio. ¿Ya? En México nos dicen aleluya. No sé cómo le dicen a los hermanos en Guatemala o en El Salvador. ¿Aleluyas también? Ok. En Chile nos dicen canuto. ¿Ya? Porque el primer predicador evangélico fue un señor de apellido Canut. Entonces, en forma despectiva, a los seguidores de Canut le llamaron canuto. Pero también nos dicen los aleluya y los gloria a Dios. Y nos dicen gloria a Dios porque en Chile hay unas denominaciones que levantan las manos y dicen gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y entonces somos los gloria a Dios y los aleluya. Ok, pero es impresionante que las personas creen que por ser cristianos uno tiene problemas intelectuales. E inclusive, ¿por qué? Porque si fueras inteligente no serías cristiano. La persona inteligente no necesita a Dios. Pero no. ¡Wow! Ay, ya, hay que sacar esa de ahí. Entonces, menospreciando el oprobio, tú vas a vivir oprobio. Vas a vivir vergüenza. Ah, no, yo no me hice cristiano para vivir oprobio ni vergüenza. El Maestro, tu Señor, vivió oprobio, vivió vergüenza. ¿Y tú crees que tú no lo vas a vivir? ¿Y vas a vivir como consecuencia de tu pecado o como consecuencia del pecado de otro? Y tú vas a decir, ¿y por qué yo? No importa. Lo que importa es cómo tú vas a reaccionar desde tu corazón como salvadoreña o como del Salvador. Porque es tan fácil reaccionar como siendo de aquí de la tierra. Como le he dicho en otras ocasiones, yo desde la carne prendo con agua. No necesito echarme benzina, parafina, gasolina para encender. Solo desde la carne, échenme agua y yo enciendo. ¿Ya? Pero no para Dios, para mi carne. Me enojo. Y ha sido una lucha mía decirle al Señor, Señor, mira, tú me mostraste, cada vez que me enojo digo, otra vez me mostraste lo que hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas, no te centres en lo que el otro hizo, sino lo que tu corazón está revelándote. Porque al final las pruebas que vas a vivir y que estás viviendo, no es para que Dios diga evaluado, check. No es para evaluar y decir reprobado. No, Dios ya sabe lo que hay, sino que la prueba que estás viviendo es para mostrarte a ti lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay ira, va a aparecer tu ira. Si en tu corazón hay menosprecio, va a aparecer menosprecio. Si en tu corazón hay, pobrecito, lo que estoy viviendo, va a aparecer la víctima que está ahí. La prueba es para mostrarte a ti. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a la circunstancia oprobiosa? La circunstancia es la que se menosprecia, no a la persona que la causa. ¿Ya? Y ahí hay que hacer una distinción. No menospreciar a la persona ni a las personas, pero sí las circunstancias. ¿Y quién te crees tú para hablarme así? No. No menospreciemos a las personas, pero sí el oprobio. A eso tenemos que echarlo para afuera
no poner la mirada en el oprobio. No significa que el oprobio no duela, no significa que todo... A ver, cuando Cristo despreció el oprobio, no permitió que la vergüenza de la cruz definiera el final de la historia. ¿Tú estás caído? No permitas que la situación que estás viviendo defina tu historia. ¿Por qué? Porque Dios mostrará su gloria. Porque es el Dios que muestra su gloria cuando nos rendimos a Él. La cruz fue seguida de exaltación. La cruz fue seguida por esto y se sentó a la diestra de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, lo hace para establecer e inaugurar lo que la Escritura llama el nuevo pacto. Por su sangre, Él estableció el nuevo pacto. Ese nuevo pacto tenía unas cláusulas. Y una de esas cláusulas decía: perdonaré tus pecados. Y somos perdonados a razón del nuevo pacto que Cristo inauguró por su sangre. Y entonces, en forma más corta, lo digo así: por su sangre yo soy perdonado. Pero cuando ustedes me escuchen decir, por su sangre tú eres perdonado, tienes que entender esto. La historia larga. Por su sangre Cristo inauguró un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto había cláusulas que dicen: los perdonaré. Yo soy perdonado por la sangre de Cristo que inauguró el nuevo pacto y que dio la posibilidad de que Dios me perdonara por ese nuevo pacto. Pero eso no se quedó ahí. Él resucitó, y al resucitar fue establecido como nuestro sumo sacerdote. Él entra en los cielos, purifica nuestras conciencias, nos abre el camino para llegar ante Dios y ante el trono de su gracia. Él entra y finalmente, dice el texto, se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense quién tenemos a la diestra de Dios. Uno que sufrió como nosotros sufrimos, pero que no pecó. Uno que se puede compadecer de los momentos difíciles, de dolor, de llanto. Y uno que está presto para defendernos y consolarnos y animarnos en los momentos de mayor necesidad. Ese está sentado ahí. Pero cuando se sentó, no se quedó solo ahí. Él actualmente intercede por nosotros, pero además envió su Espíritu Santo para ir, morar y vivir en nuestras vidas. El Espíritu nos alumbra, nos guía, nos permite entender la palabra que podemos leer. Entonces el camino está completito. Nos abrió la entrada. Podemos llegar por la sangre del nuevo pacto ante el trono de gracia. Pero además envió al Espíritu Santo para enseñarnos de Él. Porque el Espíritu Santo toma de Él lo que es de Él y nos lo da a conocer. Y el Espíritu Santo nos habla de Él. ¿Para qué nos habla de Él? ¿Para qué nos enseña de Él? Porque el Espíritu quiere crear en nosotros la imagen de Cristo. Ok, hermanos, vamos a concluir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias por Jesús, que murió por nuestros pecados. Gracias porque resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Gracias porque enviaste el Espíritu Santo a vivir en nuestras vidas y formaste un solo pueblo. Somos un solo cuerpo. Gracias te damos por esa realidad. Señor, produce en nosotros consuelo y ánimo, Señor, y fortaleza frente a las circunstancias difíciles que pudiéramos estar viviendo. Bendice, Padre, a aquellos que están enfermos, concediéndoles sanidad.
restauración. Señor, desde los oídos, abre oídos, retira enfermedades, sana espaldas, glorifícate con tu Espíritu Santo en medio nuestro. Tú lo has hecho y lo sigues haciendo. Trae restauración física en los ojos, en las manos, en todo nuestro cuerpo. Te necesitamos desesperadamente. Que tu Espíritu Santo se mueva. Y Señor, sobre todo produce salvación, vida nueva. Personas que crean que Jesús murió por sus pecados y que resucitó. Señor, glorifícate, muestra tu gloria. Rompe todo corazón duro. Y Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en medio nuestro. Glorifícate, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay 2 o 3 avisos.